La muerte de un exitoso empresario gastronómico detonó la investigación. Una jueza del crimen que llevaba el caso apareció calcinada en su automóvil y las autoridades señalaron que se trataba de un suicidio. Corría el año 90 y una máquina del fraude funcionaba en la cúpula del ejército. Es la historia de la Cutufa, una financiera ilegal que dejó muchas deudas por saldar y crímenes hasta hoy sin resolver. En primer lugar, hubo gente que de alguna manera se enteró de esta financiera ilegal, de la Cutufa, como se llamaba, porque era de voz en voz, ¿no? Esto no tenía publicidad ni nada, y decidió ir a cobrar los cheques que entregaba la Cutufa, como de alguna manera como vuelta de mano del dinero que uno metía en ella. Y muchas personas, de hecho me acuerdo por lo menos 2 o 3 casos inmediatos del año 89, que fueron a cobrar y se declaró protesto el cheque por orden de no pago. Así ocurrió con 30.000 cheques más. Se estima que la financiera ilegal del ejército, que comenzó a operar en la primera mitad de los 80, creada por el capitán de ejército Gastón Ramos, llegó a administrar más de 1.500 millones de pesos de la época. Entre sus clientes e inversionistas había generales y agentes de la CNI, además de civiles. De hecho, uno de sus más entusiasmados integrantes era el empresario Aurelio Sichel, quien había invertido cerca de 300 millones de pesos. Fue una empresa ilegal que comenzó llamándose Sistema, creada por un capitán de ejército, Ramos, de apellido Ramos, y luego esto lo tomó y se hizo prácticamente dueño del negocio Patricio Castro. Era miembro de la CNI. El Sistema, como era llamado inicialmente, captaba dineros de otros uniformados para invertir y generaba intereses de entre 5 y 8% mensual, mientras que en los bancos ofrecían 3% como máximo. Él se involucró primero como cliente, Sichel, y luego se involucró en la empresa, ya estaba, digamos, participaba directamente. Él era dueño de un restaurante que se llamaba El Rodicio, que estaba en Apoquindo. Y este restaurante fue usado casi como oficina donde funcionaba esta financiera ilegal que primero se llamó Sistema y luego le llamaron el nombre de la Cutufa. Cutufa era por un perro que tenía uno de sus dueños y que por eso le pusieron la Cutufa. La Cutufa comenzó a funcionar clandestinamente en este restaurante. La amistad entre Sichel y Castro era tan grande que hasta abrieron un segundo restaurante, El Rodicio, un próspero negocio que comenzó a sucumbir cuando asomaba el retorno de la democracia. Cuando asumió la presidencia Patricio Aylwin, la mayoría de los inversionistas de la Cutufa quisieron retirar sus fondos. Uno de ellos fue Aurelio Sichel. El empresario dio un plazo de 48 horas a Castro y al ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones, Álvaro Corbalán, para que le devolvieran su inversión. De lo contrario, amenazó con ventilar a la justicia diversos temas que había escuchado relativos a delitos cometidos por ambos y el ejército. Viene toda una cuestión muy oscura que tiene que ver con la muerte de él, porque él es asesinado, pero nunca se atrapa a sus asesinos. La jueza que está viendo el tema, la causa en definitiva, la jueza instructora de la causa que estaba viendo la muerte de Sichel, aparece quemada al interior de su automóvil, cerca de la parcela de esta persona, y que además hay que tomar en consideración que las autoridades de la época concordaron que esto había sido un suicidio. Es una cuestión extremadamente confusa, por no decir que de dudosa, digámoslo, de dudoso resultado. Al enterarse de la situación, el general Augusto Pinochet pidió un sumario interno a uno de sus generales. Sin embargo, este mismo le señala que también estaba involucrado. Trascendidos de la época indican que la indignación del mandamás del ejército fue tal que dio de baja a todos quienes supiera que estaban involucrados. El caso se ventiló aún más en la prensa. De una persona que se preciaba de que en Chile no se movía una hoja sin que él lo supiera, este tipo de circunstancias implicaban ya de partida una falta de respeto
también una violación a la lógica de la cadena de mando, pero además también de que habían pillado, era posible establecer que miembros de la institución habían cometido delitos, de hecho, francamente, y que para tapar esos delitos concurrieron a la comisión de más delitos, esta vez ya no del ámbito financiero, sino del ámbito penal. En los tribunales del crimen la causa no logró culpables. Sin embargo, respecto a la lista de la estafa, sí hubo condenados. La Corte Suprema condenó a 3 años y 1 día de cárcel a Patricio Castro como líder de la organización y principal captador de esta, luego de extraditarlo a Chile tras su fuga a Paraguay. Gastón Ramos, capitán de ejército en retiro, también recibió 3 años y 1 día, pero de presidio remitido. El ministro en visita, el ministro Lidinsky, abrió este tema y se descubrió que había una estafa reiterada, una alteración, como digo, a la Ley General de Banco, y al final, cuando el tema explotó en el año 89 aproximadamente, Ramos se entregó y Castro escapó a Paraguay, y de Paraguay lo trajeron en el año 89 para que declarara, y allí fue cuando él denunció, él declaró que él era un cliente y que él no sabía nada de esto cuando él era el que hacía el negocio en realidad. Tras esos años en prisión, en 2005 Patricio Castro repitió la estafa a unas 50 personas con 600 millones de pesos. Con Castro detenido, los abogados de la familia de Sichel intentaron reactivar la lista criminal de la Cutufa, pero no tuvieron éxito.